Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. ¿CEU superíndice 3 Moes tu DN? Espero que de maravilla. Si eres nuevo por aquí, un abrazo gigante de bienvenida. Y si ya eres parte de esta comunidad, sabes que me encanta tenerte aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les fascina, las series turcas. Su copyright que muchos de ustedes tan enganchados como yo a estas producciones llenas de drama, pasiu superíndice 3N intriga y por supuesto actores guapúsimos. Asu que preparen palomitas, a como superíndice 3 dense en su sillo superíndice 3N favorito porque hoy les voy a revelar algunas de las series turcas muy adictivas y que no se pueden perder en Netflix aún más menos y no solo las revelaré, sino que vamos a analizarlas a fondo. Desglosaremos los personajes, los giros argumentales más impactantes, el contexto cultural y, por supuesto, mi opinión personal sobre cada una. Antes de que empecemos, si aún no estás suscrito a Q Copyright esperas. Dale al botoncito rojo de abajo y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido sobre películas, series, viajes, belleza y todo lo que me apasiona. Asu que te aseguro que encontraru algo que te guste. Además en los comentarios de mis vídeos siempre hay debates súper interesantes. Anímate a participar y compartir tus propias recomendaciones. Y ahora sin mundes preámbulos, vamos a empezar con esta lista de series turcas que te van a robar el sueño más menos prepárense porque este viaje será largo, pero lleno de emociones y descubrimientos. La primera que quiero recomendarles es sin duda, una de mis favoritas de todos los tiempos. Se llama El Club o Kulüp en turco. Esta serie es una joya, una verdadera obra maestra. Estuvo ambientada en Estambul en la du copyright cada de 1950 y nos cuenta la historia de Matilda, una mujer judua que acaba de salir de prisión superíndice 3N despu copyright, de muchos aún más menos os. Al salir, se encuentra con que tiene una hija adolescente a la que nunca conoció superíndice 3. La trama gira en torno a la relación superíndice 3N entre madre e hija, mientras Matilda intenta enmendar los errores del pasado y proteger a su hija del peligroso mundo en el que se desenvuelve. Pero eso no es todo porque Matilda empieza a trabajar en un club nocturno y Ayu se enfrenta a una serie de intrigas, secretos y romances prohibidos. De verdad, la ambientación superíndice 3N, la música, la actuación superíndice 3N, todo es impecable. Te transporta a otra con diéresis copyright poca y te hace sentir como si estuvieras viviendo en ese Estambul vibrante y lleno de contrastes. Además de temas muy importantes como el antisemitismo y la lucha por los derechos de las minorías. Es una serie que te hace pensar y te emociona a partes iguales. Súper recomendada. Pero vamos a profundizar un poco más en el club. Lo que realmente me fascina de esta serie es la forma en que retrata la comunidad judía en Estambul durante esa época. No se trata de una idealización, sino de una representación honesta y compleja, que muestra tanto la belleza de sus tradiciones como las dificultades que enfrentaban debido a la discriminación. Matilda, interpretada magistralmente, es un personaje fuerte y resiliente que lucha por encontrar su lugar en un mundo que le es hostil. Su relación con su hija Rasel es el corazón de la serie, un vínculo que se construye lentamente y que está lleno de altibajos. Los personajes secundarios también son memorables, desde Selim Songur, el dueño del club, hasta Celebi, el intrigante gángster que pone en peligro la vida de Matilda y Rasel. La serie también destaca por su impecable diseño de producción, que recrea con lujo de detalles la atmósfera de los años 50, desde la moda hasta la música. Y hablando de música, la banda sonora es simplemente espectacular, con canciones en turco, ladino y griego que evocan la nostalgia y el romanticismo de la época. Si te gustan las series de época con una trama envolvente, personajes complejos y una ambientación cuidada al detalle, El Club es una apuesta segura. La siguiente en mi lista es una serie que ha causado furor en todo el mundo, Fatma. Esta es una serie un poco oscura y diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en las producciones turcas. Fatma es una limpiadora que trabaja en Estambul. Su vida da un giro inesperado cuando su marido sale de prisión superíndice 3N y desaparece misteriosamente. Fatma, desesperada por encontrarlo, se ve envuelta en una serie de asesinatos accidentales que la convierten en una justiciera implacable. La serie explora temas como la violencia de Geu copyright Nero, la desigualdad social y la corrupción superíndice 3N.
La actuación superíndice 3N de la protagonista, Burcu Biricik, es absolutamente impresionante. Te mete de lleno en la piel de Fatma y te hace sentir su dolor, su rabia y su desesperación superíndice 3N. Es una serie muy intensa y con un ritmo trepidante que te mantiene pegado a la pantalla de principio a fin. Si te gustan los thrillers psicológicos superíndice 3 gicos con un toque de drama social, Fatma es para ti. Fatma es mucho más que un simple thriller. Es una denuncia social contundente sobre la invisibilidad de las mujeres marginadas y la violencia que sufren a diario. Fatma es un personaje que se siente insignificante, una mujer que ha sido maltratada y silenciada durante toda su vida. Sin embargo, cuando se ve obligada a defenderse, descubre una fuerza interior que no sabía que tenía. La serie plantea preguntas incómodas sobre la justicia, la venganza y la moralidad. ¿Está justificado matar en defensa propia? ¿Puede una persona normal convertirse en un asesino? ¿Qué responsabilidad tiene la sociedad en la violencia que se ejerce contra las mujeres? La serie también destaca por su estilo visual oscuro y realista, que refleja el estado mental de Fatma. La cámara sigue de cerca a la protagonista, mostrando su angustia, su soledad y su determinación. La banda sonora es inquietante y opresiva, creando una atmósfera de tensión constante. Si buscas una serie que te haga reflexionar sobre temas importantes y que te mantenga al borde del asiento, Fatma es una opción excelente. Ahora, si lo que buscas es algo común, ese romance y pasión superíndice 3N, entonces tienes que ver Love 101 o Aek 101 en turco. Esta serie es perfecta para los que aman las historias de amor adolescentes. Se centra en un grupo de estudiantes problemáticos de Estambul que a punto de ser expulsados de la escuela. Para evitarlo, deciden unir fuerzas y hacer que su profesora favorita se enamore del nuevo entrenador de baloncesto. A través copyright S de este plan, los chicos aprenderán importantes lecciones sobre el amor, la amistad y la importancia de luchar por lo que creen. Es una serie muy divertida, fresca y con personajes en traumas menos hables. Además la banda sonora es genial y te transporta a la adolescencia. Es ideal para ver con amigos o en pareja y pasar un buen rato. Aunque parezca una serie juvenil, también Copyright N toca temas importantes como la presión superíndice 3N social, la rebeldía y la búsqueda de la identidad. Love 101 es una serie que te robará el corazón. A pesar de su premisa aparentemente simple, la serie explora temas complejos como la amistad, el amor, la pérdida y el crecimiento personal. Los personajes son imperfectos y complejos, cada uno con sus propios problemas y motivaciones. La serie te hace reír, llorar y reflexionar sobre tus propias experiencias. Lo que más me gusta de Love 101 es la forma en que retrata la amistad. Los 5 protagonistas son muy diferentes entre sí, pero se apoyan mutuamente y luchan juntos contra las adversidades. Su amistad es un ejemplo de lealtad, honestidad y aceptación. La serie también destaca por su banda sonora pegadiza y su estilo visual colorido y vibrante. Si te gustan las series juveniles con un toque de romance, drama y comedia, Love 101 es una opción perfecta. Otra serie que no te puedes perder es 50M2. Esta es una comedia negra con toques de acción superíndice 3N que te va a sorprender. La trama sigue a un sicario llamado Gunday, que trabaja para un peligroso mafioso. Después copyright S de cometer un error, Gunday se ve obligado a huir y se refugia en un barrio humilde de Estambul. Ayu, por una confusión superíndice 3N, es confundido con el hijo perdido de un sastre muy querido en la comunidad. Gunday decide hacerse pasar por el hijo del sastre y comienza una nueva vida. Pero pronto se da cuenta de que escapar de su pasado no será tan fácil como pensaba. Es una serie muy original y con un humor muy peculiar. El protagonista, Engin Öztürk, es fantástico en su papel de sicario que intenta encajar en una nueva vida. La serie te hace reír, te mantiene en suspense y te sorprende con giros inesperados. Si buscas algo diferente y entretenido, 50M2 es una excelente opción superíndice 3N. 50M2 es una serie que te enganchará desde el primer episodio. La premisa es original y divertida, y la serie está llena de giros inesperados. El personaje de Gunday es fascinante. Es un sicario frío y calculador que se ve obligado a cambiar su identidad y a adaptarse a una nueva vida. A medida que se involucra con la comunidad, empieza a descubrir su lado humano y a cuestionar sus valores.
La serie también destaca por su humor negro y su estilo visual elegante. Las escenas de acción están bien coreografiadas y son muy entretenidas. Si te gustan las comedias negras con un toque de acción y drama, 50M2 es una opción que no te decepcionará. Y por último, pero no menos importante, les quiero recomendar Ethos o Bir Bakadre en turco. Esta es una serie muy ambiciosa y provocadora que explora las diferencias culturales y sociales en la Turquía moderna. La historia se centra en un grupo de personas muy diferentes entre sí, una joven mujer de limpieza religiosa, un psiquiatra secular, una actriz exitosa, un hombre de negocios conservador y una familia kurda. A través copyright S de sus historias entrelazadas, la serie nos muestra la complejidad de la sociedad turca y nos invita a reflexionar sobre temas como la religión superíndice 3N, la política, la identidad y la salud mental. Ethos es una serie muy inteligente y bien escrita que te hace pensar y te desafía a cuestionar tus propias creencias. Es una serie que no te dejará indiferente y que te hará ver la Turquía actual desde una perspectiva diferente. Ethos es una serie que te cambiará la forma de ver el mundo. Es una obra maestra que explora la complejidad de la sociedad turca y la condición humana. Los personajes son complejos y realistas, cada uno con sus propias creencias, valores y prejuicios. La serie te invita a reflexionar sobre temas como la religión, la política, la identidad, la salud mental y la tolerancia. Ethos es una serie que te hará pensar, sentir y cuestionar tus propias creencias. Es una serie que no te dejará indiferente y que te acompañará mucho tiempo después de haberla terminado de ver. La serie destaca por su guión inteligente y bien escrito, su dirección impecable y sus actuaciones magistrales. Si buscas una serie que te desafíe intelectualmente y que te emocione profundamente, Ethos es una opción imprescindible. Y bueno chicos, estas son algunas de las series turcas que me han gustado y que creo que no se pueden perder en Netflix este año. Son series muy variadas que abarcan diferentes copyright neros y temas, pero todas tienen en común que son adictivas, emocionantes y te hacen pasar un buen rato. Recuerden que estas son solo mis recomendaciones personales, y que hay muchas otras series turcas excelentes disponibles en Netflix. Así que no duden en explorar y descubrir sus propias joyas ocultas. En resumen, hoy les he recomendado El Club, un drama istu superíndice 3 rico ambientado en Estambul en la du copyright cada de 1950, Fatma, un thriller psicólogo superíndice 3 hico con una protagonista femenina fuerte y decidida. Love 101, una serie juvenil llena de romance y amistad, 50M2, una comedia negra con toques de acción superíndice 3N, y Ethos, una serie ambiciosa que explora las diferencias culturales en la Turquía moderna. Espero que con este análisis más profundo, tengan una mejor idea de qué esperar de cada una y cuál se adapta mejor a sus gustos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que estas recomendaciones les sirvan para descubrir nuevas series turcas que les encanten. Recuerden que este es solo el comienzo de nuestra exploración del mundo de las series turcas. Tengo muchas más recomendaciones para ustedes en el futuro. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. De verdad, valoro mucho su tiempo y su apoyo. Ustedes son la razón por la que hago esto, y me encanta compartir mis pasiones con ustedes. Ahora me gustaría saber le de estas series les llamo superíndice 3 MUV, es la atención superíndice 3N. Du copyright gemme sus comentarios abajo. También copyright N quiero saber si ya han visto alguna de estas series y copyright les pareció superíndice 3. Me encanta leer sus opiniones. Y si tienen alguna otra serie turca para recomendarme, no duden en dejarla en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas series para ver. Además, si tienen preguntas sobre alguna de estas series, no duden en preguntar. Haré lo posible por responder a todas sus preguntas. Y antes de que se vayan, no olviden darle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares que aman las series turcas, y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis Superíndice 3 vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Además, síganme en mis redes sociales para estar al día con mis últimas novedades y recomendaciones. Los espero por allá. Les mando un beso enorme y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S. Y recuerden, siempre hay una serie turca esperando para robarles el sueño.